Hola, hola, buenos días a todos. Es un placer para mí presentarlos a nuestros actores y a nuestro creador de la serie. Con ustedes, Daniel Ayala, nuestro showrunner, Roberto Cano, Cecilia Navia, Luis Fernando Hoyos, hola. Buenas. Simón Elías y Julián Arango. Qué raro es. ¿Ya? Bueno, bienvenidos a todos, qué gusto verlos aquí presentando esta serie que le queremos tanto y en Amazon le tenemos tanto cariño. Voy a empezar con algunas preguntas para que le contemos a la prensa un poco de nuestra historia. Voy a empezar contigo, Dani. Cuéntame, tú no perteneces a la generación de los Bee Gees. Cuéntame cómo, o sea, de dónde nace o cómo te inspiras para llegar a esta historia. La serie la creamos junto a mi hermano Diego. Somos, como bien dices, generación post-Bee Gees, entonces crecimos como las secuelas de lo que ya había pasado. Crecimos en Multicentro, entonces crecimos escuchando todas las historias y todos los cuentos que tenía todo el mundo con esta pandilla. Y nada, vimos como una oportunidad muy interesante de contar una historia muy universal de lo que es como esa pérdida de inocencia o el coming of age que hemos tenido todos en alguna época en nuestra adolescencia, con un contexto muy interesante, y era Colombia en los 80s, pues del que se ha hablado muchísimo desde una perspectiva más de Cali, Medellín, nunca desde la juventud. Entonces vimos ahí una oportunidad muy chévere de contar algo con lo que crecimos muchos en Bogotá, y una historia muy bogotana que creo puede llamar mucho la atención. Gracias, Dani. Y sí, justamente recordando, digamos, todo lo que cuenta la historia de la época de los 80, quería hacer una pregunta a Luis Fernando. ¿Tú qué esperas que la gente se lleve? O sea, después de ver la serie y conocer ese retrato de esa Bogotá de los años 80 que poco se ha hablado, ¿qué quieres que la gente se quede con ese periodo de la historia colombiana? Bueno, creo que lo más importante, digamos, depende desde qué perspectiva lo esté viendo el espectador. Los jóvenes lo van a ver, van a alucinar, creo yo. Me parece absolutamente encantadora la serie, de 8 capítulos seguidos, y creo que van a encontrar, la música es muy poderosa y se van a encontrar identificados, a pesar de que ha cambiado tan radicalmente todo, porque empezando solamente por las redes, ya eso de la comunicación entre estos jóvenes es otro tipo de comunicación, y es donde empieza a cambiar la forma, digamos, como se construye Colombia, porque Bogotá es el líder, es el que marca la pauta. Y para mí, digamos que en ese momento exacto de los 80 yo no estaba en Bogotá, yo estaba en otra parte. Y creo que la identificación también va a ser muy grande por el recuerdo y la nostalgia que va a crear. La música nos va a poner también, nos va a traer muchos recuerdos. Entonces creo que los dos grupos van a recapacitar, se van a inquietar mucho y darse cuenta de las cosas que tuvimos, qué hicimos mal y qué hemos hecho bien, y cuál es el camino que debemos seguir. Vale, gracias. Cecilia, los personajes de la serie, y yo creo que tú como madre en la serie, ves que, no solamente tú, porque también pasas por un momento difícil, pero tu hijo, ¿no? Está conociendo la vida y el mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo te preparaste para crear tu personaje de esta madre de esos años, una mujer trabajadora que además era el sostén de esa familia? Bueno, los 80 en general es una época así súper mágica, llena de emociones. Yo también soy generación pre-Bee Gees. No crean que soy Bee Gee, por favor. Todavía no. Post-Bee Gee. Digo, post-Bee Gee, no. Y realmente, desde que empecé a leer la serie, yo decía, ok, esta es una mujer que en esa época tiene una crisis matrimonial, y no era común que una mujer
empezara a tener alas, y es la mujer que está a cargo de la economía porque al señor no le va bien. Entonces yo dije, hay que abarcarlo desde ese lugar, ¿no? Además una mujer que quiere tener un estatus social más alto, que le cuesta cada cosa, que trabaja. Entonces yo lo que hice fue como buscar en mi propia maternidad, desde ahí, esa alcahueta que también de alguna manera soy, y desde la mujer del presente que se imagina cómo era para una mujer en los 80 querer progresar sintiendo un obstáculo social, sintiendo un obstáculo, es decir, y no puedo decir nada más, porque entonces ahí ya no puedo decir nada más en la vida, y entonces ya no, tienen que verla toda, completa. Roberto, cuéntanos tú, digamos, cómo cuando ya te llamaron y te dijeron que habías quedado en el elenco de los Bee Gees, ¿qué fue lo que primero se te vino a la cabeza y cómo en el proceso de crear tu personaje, este padre de familia que acaba de llegar de Estados Unidos y no sabemos muy bien de dónde viene su dinero, qué sentiste y cómo te identificaste, qué recordaste de la época? Pues yo sí soy Bee Gee de la época, pues no fui Bee Gee, los padecí, pero sí soy de la época de los Bee Gees. Entonces, tristemente lo primero que pensé fue Bee Gees. Oh, ya soy papá de No, quería que me llamaran para los Bee Gees. Sí, yo creí que iba a ser Bee Gee, pero no, ya soy papá de Bee Gee y pues sí, evidentemente pues es este banquero de los 80, ¿no? En los 80 se movía mucha plata, que venía de muchas partes, y yo la administraba, entonces pues me iba bien. Soy una laminita de la buena suerte, entonces pues todo el personaje también se creó como desde ese punto donde es un tipo que estaba metido en sus negocios todo el tiempo, donde tiene una esposa que es la que encarga de ustedes los chinos, pero la esposa no se encarga tampoco también de los chinos. No se encarga mucho. Entonces pues sí realmente fuimos unos adolescentes donde los papás realmente trabajaban mucho, ¿no? Donde hubo una cantidad de cambios. Sí, en esa época había más una mamá presente en esa época, pero las mamás como que eran negacionistas y los papás ni se enteraban de qué era lo que estaba pasando con los hijos. Entonces también traté un poquito de construir ese personaje desde otra niña que le está pasando con los chinos, desde que yo les doy plata. Todo está bien. Julián, si bien no apareces en la serie, tienes un personaje súper importante. Cuéntanos un poco esa experiencia de haber participado de principio a fin en la serie sin realmente estar en pantalla, pero acompañando a la audiencia. Bueno, pues muy emocionante porque pues yo también padecí a los Bee Gees completamente, porque ser gomelo para los Bee Gees era un objetivo militar. Para ellos, no sé, un saco de rombos de un gomelo eran 500 puntos entonces me sacaron corriendo de muchas fiestas. Entonces ver cómo recrearon la serie tan fiel a todo lo que de verdad nosotros vivimos, toda esa obsesión por esas marcas, por esa moda, los peinados, el copete Alf, los cinturones, las viejas con los cuellos así, todo, pues al hacer la voz y ver las imágenes, pues fue muy, muy emocionante, la verdad. Entonces fui muy bien dirigido por los Ayala, por los escritores, y nos divertimos mucho haciéndolo, porque igual yo estaba muy emocionado, porque sabía de qué estaba hablando, porque yo lo viví completamente. Entonces pues creo que hay unos momentos donde mi emoción se la presté pues para hacer la voz. Entonces pues un proyecto que me tocó en el alma, de verdad,
me encantaron los 80, para mí nada, no existe Bad Bunny que le gane a la música de los 80, no hay nada. Así se me paran aquí y me digan, no, pero es que Nirvana ¿de qué? ¿No? De acuerdo. Entonces, muy emocionante, creo que la palabra es esa, muy emocionante. O la moda. Gócensela, porque es de verdad es histórico, se retrata de verdad muy crudamente, y lo de la inocencia, ¿no? Esos niños que lo tienen todo, que están muy bien cuidados y de golpe la maldad los empieza a tocar un poquito y como que, uy, esto por aquí, ¿qué? Y esto, uy, y se les va de madre, como dicen por ahí. O sea, no lo pueden controlar y pues pasa todo lo que pasa. Totalmente. Gracias. Simón, tú también eres post-Billie. Entonces, cuéntanos para ti cómo fue la experiencia exacto, de participar en esta historia, además siendo el chico más adulto, digamos, un chico que veía como desde lejos a estos niños jugando a ser grandes. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, digamos que en mi caso mi personaje Juan es más grande que los Billys, que están en época de colegio, y es más joven que los papás, que son muy jóvenes, y porque está en la universidad. Entonces digamos que tenía ese reto también como de conocer un poco un universitario en esa época, en los 80 en Bogotá, qué música oía también, cómo se comportaba frente a los pelados más jóvenes, cómo se comporta uno también como ser humano a esa edad frente a pelados que uno es muy chiquitos, o cómo quiere también aparentar frente a ciertos momentos. También mi personaje en particular tiene unas características que en cada episodio lo van a ir viendo, muy interesantes, que para la construcción del personaje también fue un reto, y que siento que todo parte también de esa investigación, que lo han hablado un poco como de los 80s, de la época que yo pues no tuve la fortuna de vivir esa época, que realmente es muy interesante, pero como a partir de la construcción desde la música, siento yo que es muy fuerte, y lo que decía Julián, como el poder musical de los 80 y cómo construir también personajes de ahí fue muy interesante. Vale, muchas gracias. Vuelvo con Dani para que nos cuente un poquito qué fue lo más desafiante para retratar esa Bogotá de los 80, con qué se encontraron, qué tuvieron que considerar, en qué pensaron. Van a ver, bueno, ustedes ya vieron la serie, pero hay muchos detalles, hay muchas cosas que recuerdan los 80, ¿no? La cabina de teléfonos, las bicicletas, los buses, los colores de esa Bogotá de los años 80, el distrito especial creo que se llamaba, ¿no? Cuéntanos, Dani. Pues yo creo que todo fue realmente un gozo, o sea, como todo lo que nombraste lo decías y pensabas, es increíble como encontrar esas bicicletas, esos objetos y revivirlos y traerlos a esta serie, fue increíble. Creo que sí hubo un reto grande, fue el tema de locaciones, aunque Bogotá conserva muchas zonas que todavía están en los 80s y que es parte del atractivo de esa época, como todo el tema ladrillo y etcétera. Nos pasó algo muy particular, y fue que el barrio en el que queríamos grabar nos bloqueó completamente, no querían que tocáramos esta historia y la reviviéramos, y nos tocó grabar y recrear Multicentro de nuevo, y eso fue muy interesante, o sea, buscar en el norte, en Pasadena, en Puente Largo, en muchas zonas, como porque nosotros con mi hermano teníamos en la cabeza Multicentro tal cual, habíamos crecido ahí, nos había tocado como ese primer suburbio bogotano y queríamos reflejar eso que sentíamos no se había visto mucho en pantalla. Entonces eso fue un reto bastante grande, el centro comercial, recrear algo que capturara la esencia de Unicentro era pues algo que tocaba hacer, o sea, la serie no se podía dar sin eso, y fue un reto bastante grande, o sea, el tema de locaciones y adecuar para capturar lo que fueron los 80s del norte específicamente fue, pero creo que se logró y nos emociona verlo en pantalla cómo se logró. Sí, debo confesar acá que fueron semanas buscando las escaleras de Unicentro, lloramos, pataleamos, yo decía no puede ser, tienen que lograrlo, y bueno, lo logramos de otra manera. Chichila, cuéntanos un poquito de la moda, del estilo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó? Esas vestimentas de la época. Mira, yo creo que yo no había tenido tantas pruebas de vestuario en mi vida como las que se hicieron para estos Billies. Sí. Y yo creo que a mí personalmente me encanta la moda, o sea, soy una aficionada, me fascina,
y yo gocé tanto con cada cosa que traían, porque además traían ropa de verdad, ¿no? Traída realmente de los años 80, y yo decía, ¿quién se puso este saco? Dios mío, no, fue demasiado lindo, o sea, hubo mucha ropa, eran cientos y cientos de pruebas y de cosas, y asimismo todo el arte de la serie, o sea, el arte está preciosa, los peinados, wow, además hechos por una gran amiga mía que quiero mucho. Entonces todo el arte de la serie está increíble, y pues como yo era una niñita en los 80 que veía a las primas grandes con esos peinados y esos looks, y yo quería ser como ellas, soñaba eso, era como poder vestirme de la época. A mí me encanta la época en general, hacer época me fascina, entonces era como wow, poder vivir todo eso, y no, fue muy lindo, realmente fue muy lindo recrear todo, muy lindo, de verdad, y trabajar con Luis Talento y con Julián. Bueno, usted nunca lo vi, pero lo quiero. Simón, cuéntanos un poquito, bueno, en toda producción siempre ocurren situaciones divertidas y anécdotas para compartir. Y así, digamos, te tocó vivir una fiesta importante. No sé si de ahí quieres contar algo, pero no sé, alguna anécdota que te parezca relevante para compartir. Yo creo que sí, justo en particular en esas escenas de fiesta. De entrada yo creo que, y lo que decía Chisila también, como uno entrar en esos sets y ver esa dirección de arte, uno ya entra en un modo y en un universo increíble de los 80, y esto ayuda también a que se genere un ambiente increíble dentro de los actores. A mí personalmente pasó en particular que en una de las escenas de la fiesta también hicimos de corrido una escena, eran casi que 2 escenas sin cortar, y me pasó que Camilo Amores pensó que solo iba a ser una escena y faltaba toda mi otra escena con Francisca, y me empezó a molestar en el personaje, como a decirme cosas desde lejos como en una terraza, y yo aguantando la risa porque yo tenía que estar serio como para el momento, y me hablaba y yo aguantando la risa, y fue como, no, me tengo que contar, como que me alejé del personaje y seguí, y ahí logramos terminar la escena. Pero realmente fue como muy chévere sentir también esa energía de todos los actores como en personaje, en situación, ver esas fiestas con semejante nivel de producción, que siento que fue también algo muy bien logrado pues de parte de AG y de Prime Video también, como ver el nivel en que estamos en Colombia de producción, y que uno como actor también lo agradece mucho, porque es llegar a un set y realmente sentirse en la época. Bien. Luis Fernando, bueno, tú has hecho muchos papeles que hablan de este país, ¿no? Ahorita hablábamos de La Casa de las Dos Palmas, de La Boca del Lobo. ¿Qué sientes que esta historia le aporta, o por qué es importante retomar estas historias? Bueno, creo que en la primera respuesta, la primera pregunta, hablé un poco de eso, pero traería a colación un poco lo que dijo Julián, y es una radiografía del momento de Colombia, y creo que eso es muy importante, porque si de algo padecemos en Colombia, aparentemente, parece que es así, es de falta de memoria. Y creo que es importante saber qué es lo que ha pasado, no ignorar. Los jóvenes lo creo que ignoran mucho de hace 20 años. Yo estoy hablando de historia pues de 1800, ¿no? De ahora, que también es muy importante. Creo que eso es clave, y vuelvo y retomo lo mismo que digo, la captura más grande para mí es la unión de estos jóvenes, porque los veo trabajando de una manera, a pesar de que es un grupo heterogéneo, lo veo muy homogéneo como actores, lo veo muy compacto, los veo muy metidos, y al mismo tiempo muy enfrentados con los que tienen su rivalidad. Y creo que a estos jóvenes les va a cambiar el chip, y los va a hacer recapacitar. Tengo una amiga, muy amiga, que la conozco hace unos 10 años, tiene hoy 16 años, es un gran parche, y con ella, es decir, me parece importantísimo que ella vea la serie, porque a ella le va a contestar muchas preguntas. Eso me parece importantísimo hoy, porque si algo me preocupa de ella, y le he acompañado a algunas fiestas, y he estado por ahí, la llevo, la traigo, y me parece fundamental
que ellos vean esto y que recapaciten y va a ser contundente. En Latinoamérica, no estoy hablando solamente de Colombia. Sí. Total, eso quería preguntarle a los padres, que creo que Chichila, no sé si Julián también, padres, ¿cómo piensan o cómo les hablarían a sus hijos sobre la serie? ¿Y les parecería interesante que sus hijos la vean con ustedes? O sea, ¿cómo conectar esas dos generaciones? ¿O sí lo hace la serie? Quiero que mi hijo adolescente la vea. Mi niña de 8 años todavía no. Todavía no, porque sí tiene obviamente una carga de violencia significativa para una niña de 8 años. Pero yo siento que mi hijo, como decía Luisfer, es importante que conozca la historia de las pandillas de Bogotá en esa época y también vea, digamos, desde otro punto de vista un poco lo que tuvo la influencia del narcotráfico. Es decir, siento que a nivel de historia es importante. Sí es real que para poder cambiar nuestra historia en el país tenemos que conocer lo que ha pasado, ¿sí? Por eso me gusta el contenido. Personalmente yo soy mala para ver violencia, lo confieso, pero siento que esta serie tiene muchos otros ingredientes que la hacen maravillosa y que como que compensa. Entonces también digo, está en el tono perfecto para que mi hijo la vea, ¿sí? Está perfecta para que él la vea y quiero que la vea. Y por el lado de la mamá de los niños de la serie, porque quiero decirlo, me siento muy orgullosa como del trabajo que hicieron, que hizo Julián, o sea, todos, me parece que son un montón de talentosos y talentosas y las actuaciones que logran, vale la pena que las veamos y vale la pena que nos sintamos orgullosos de ver esa generación de actores que vienen, porque me emocionó mucho de verdad verlos, la calidad, de verdad impresionante. Yo me siento muy honrada de haber sido madre de estos chicos en esta serie. Muy bien, muchas gracias. Julián, tú como, digamos, un acompañante, un tanto espectador, ¿no? ¿Con qué te quedas de esta serie? ¿Qué fue lo que más te emocionó? ¿Lloraste en algún momento? ¿Se te pusieron los pelos de punta cuando veías y tenías que hacer las narraciones? Sí, pero yo quiero retomar porque yo también quiero que mi hija vea esta serie por una cosa que parece muy sencilla y una cosa que yo hablo mucho con ella, y es para que vea cómo en los 80 todo pasaba en la calle. Y yo le digo, sal, ¿por qué no sales? ¿Por qué no? No, está metida ahí, todos están metidos ahí. Entonces aquí pues todo pasa afuera, todo es en la calle, vamos en la calle, en la bicicleta, todos, o sea, salir. Eso simplemente quiero que vea eso, me parece importantísimo. Y momentos emocionantes, muchísimos. Hay uno que yo me reí mucho y fue una escena que es la escena donde, ¿cómo se llama el personaje de Julián? David fuma por primera vez marihuana, ¿no? Que Daniel estaba escrita de otra forma y empezamos como a jugar un poco con lo que estábamos viendo, y entonces era él arrastrándose y las uñas se le metían en medio del, ¿no? Como hablar como un poco trabado. Esa escena, por ejemplo, me la gocé completamente porque pudimos improvisar, me dieron la libertad de jugar con el texto que había, pero poder jugar un poquito y aportarle a lo que estaba pasando. Entonces creo que esa escena, además porque pues me acordé de como la primera vez que mis amigos fumaron marihuana. Sí, un primo que otros probaron. Entonces fue como traer todo ese recuerdo y bueno, también retomo lo que dice Chichila de la emoción que me da y la tranquilidad que me da esta generación que viene de actores, porque son impresionantes
Yo pensé que iban a ser actores más distraídos y menos enfocados, por lo que ahora todo el mundo es más distraído, pero de verdad he visto un profesionalismo. Me ha tocado en esto que estoy haciendo ahorita con Emanuel Restrepo, pero son de la misma generación. Francisca trabaja con él y creo que todos viene una muy buena camada, cosa que me deja muy tranquilo y muy orgulloso de que nosotros hayamos aportado también un poco para que eso pase. Ay, yo puedo aportar una mini historia anecdótica con Julián. Yo hice hace mucho tiempo una serie de televisión nacional y él llegó a ser un personaje chiquitito que tenía algo que ver con la hija que yo tenía. Y yo me acuerdo que yo grabé con ese niño y en el descanso le dije, ¿por qué no eres protagonista? ¿Cómo así? Y me dijo, no, es que yo estoy preparándome. Estoy en la universidad, estoy estudiando actuación porque yo creo que esto es de verdad. Yo podría ir a hacer televisión ahorita, pero yo me quiero preparar. Entonces, verlo ahorita, ay, me da una emoción. Divino, divino, se lo merece, es un actor muy preparado. 100%. Dani, volviendo a ti, para ti, ¿qué es lo más importante de haber contado esta historia? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que la gente se lleve cuando termine el capítulo 8? Bueno, nosotros tuvimos, obviamente, el reto grande de volver esta historia algo divertido. Queríamos que fuera una serie que estuviera pensada para una audiencia masiva, para que la juventud la pueda disfrutar, los papás la puedan ver juntos, y teníamos ese reto, pero digamos que a nivel de profundidad y como buscando decir algo con la serie, sí vemos algo particular que pasó en esa época, y ya lo hemos hablado un poco acá, pero crecer en los 80s creo que marcan un antes y un después en Colombia importante, y digamos, como hombre, pero los Billys eran hombres y mujeres, pero crecimos como viendo lo que estaba pasando con el tema del narcotráfico, la corrupción en el país, una cantidad de cosas, y eso afectó a toda una generación, y vamos a ver a través de David, que es un personaje totalmente de ficción, ver un niño muy bueno, un niño de casa, comenzar a perder su rumbo y comenzar a conectarse con otras cosas que creo que es muy de la época y de ese juego que de pronto Colombia ha seguido teniendo, es como de ser el capo, de ser el duro, de ser el propio, que es un error, que creo que es un error, y creo que nos hizo perder muchas cosas en el camino, y a mí me afectó en los 90s, como digo, me tocó la etapa post-Billy, pero seguía habiendo una agresividad dentro de lo que era ser hombre, y yo nunca fui ese tipo de hombre. Yo era un niño tierno y siento que sigo siendo un hombre, pero sí siento que me enfrenté contra un tema de, porque no me gustaba pelear, porque no quería darme puños, y eso es totalmente anti-Billy, y creo que es interesante eso, como abrir esa conversación de pronto de qué es esa imagen con la que crecimos, y de pronto comenzar a cambiar eso. Acabas de decir una cosa bien interesante con respecto a las mujeres en los Billys, porque yo creo que hay como un pensamiento de que eran solo chicos, y en realidad había chicas y chicas muy poderosas. Sí, muy poderosas. Sí, ¿nos puedes contar un poquitico de esos personajes femeninos que hacen parte de esta banda? Sí, por eso lo mencionaba, porque obviamente cuando hicimos la investigación fue muy chévere ver, uno cuando piensa en Pandilla o hasta las películas que referenciamos que afectaron a los Billys reales, se piensa mucho en los hombres. En los Billys era muy interesante varias cosas, el tema pues de género, había muchas mujeres involucradas que, como digo, tenían esa misma imagen con la que estaban creciendo. En la serie tenemos 3 personajes muy diferentes y muy bonitos, que son Andrea, Silvana y Mafe, que representan 3 tipos de mujeres de la época, pero hacen full parte de la pandilla, o sea, son tan importantes como los hombres, y eso es algo que sí fue muy interesante del fenómeno Billy, era los hombres y las mujeres por igual, y también el tema social, que era lo que marcaba la diferencia de los gomelos. En los Billys había como una democracia, todo el mundo está bienvenido, mientras tenga un interés cultural en música, en moda, había como una conciencia elevada, por decirlo así, por más de que eran adolescentes, pero se había una búsqueda más allá de lo obvio, que era te identificas con los gomelos y eres de plata o no. En los Billys había otra cosa diferente, o sea, que se va a disfrutar con las chicas, digamos, con el indio, que viene de otro universo, y como juntos, digamos, los líderes de la pandilla y de nuestra serie, pues eran el indio, que venía de
de otro nivel socioeconómico, y Andrea, que es una chica que tiene más fuerza y más importancia en la pandilla, y eso siempre nos fascinó cuando estábamos investigando sobre lo que fueron los Bee Gees. Súper. Bueno, pasando a algo, unas preguntas más ligeras. ¿Quién sabe bailar breakdance? Yo bailaba. Roberto es duro. Yo bailaba breakdance. No me da la espalda para eso, pero sí, bueno, ayer que había por aquí un letrero de Bee Gees en el piso, yo dije, está buenísimo para hacer el video de esas vainas. Y yo hacía todos esos bailes de breakdance, pero pues claro, no precisé ya. Ok. Todavía creo que No, ya la no, asiática Ah, muy bien. Y Trapper Keeper, Walkman, tenis. Trapper ¿Quién tuvo todo el...? Todo. Yo anduve todo ello. Todo, weón. Todo. Yo lo tuve todo, weón. Sí. Iba al Serio. El Wallman. Oye, Hasta El yo tuve Walkman, Walkman, así tuve es. Walkman también. Claro que no. pero hay el pasito cachaco, sí, Sí. ese sí se puede hacer. ¿Cuál es? Hágalo. El, A ver. Ay, muy bien. eso era pues, ¿no? Lo máximo. Claro. O el jardinero de Wilfrido, ¿no? A ver, ¿quién sabe hacer ¿Cuál el es? 8? O la luna. El 8. A ver. Claro. Del merengue. De merengue. Bueno, El merengue. muchísimas gracias a todos. Coca-Cola de Panamá y la- Fue un placer conversar con ustedes. Los invitamos a ver la serie a partir de mañana y escribir, por favor, de todas estas historias y anécdotas que les compartimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.